Mm, Hermanos, en esta mañana, pues, durante esta semana, estuve el miércoles aquí compartiendo con los hermanos y casi al final estuvimos hablando de un tema muy interesante, muy importante. Y entonces, en base a eso, aprovechando que a mí me tocaba hoy el servicio acá, entonces aproveché para hablar del tema en el cual nosotros estábamos refiriéndonos el miércoles. Y el tema tiene que ver con la deidad o la divinidad. Tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si ustedes notaron, la lectura bíblica es una bendición apostólica, donde el apóstol Pablo en algunas de sus cartas, cuando las concluía, siempre quizás utilizaba ese método de hacer alusión a los tres, como dice la hermana White, dignatarios del cielo. ¿Okay? Han habido muchas incursiones con el deseo de poder distorsionar las creencias de la mayoría de las personas hacia quién es Dios. Generalmente cuando nosotros hablamos de Dios, ¿cierto? La mayoría y cada uno tiene una imagen y se hace una imagen de quién es Dios, ¿cierto? Yo creo que cada uno de ustedes debe tener en su concepción algo de más o menos cómo se imaginan que es Dios, ¿cierto? Pero recuerden que la Biblia no enfatiza mucho esa parte de la parte física quizás, sino que cuando la Biblia habla de Dios, habla de una forma en que nosotros podamos entender el trabajo que Él está desarrollando en pro de darnos a nosotros la salvación, ¿cierto? Es más, inclusive cuando hablamos de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, hablamos más que todo del cargo que ellos cumplen, más no de la naturaleza de ellos, ¿ok? Porque tristemente hoy en día se han levantado muchas herejías, muchas falsas enseñanzas concerniente a, digamos, atacando a la eternidad de Jesús, que en algún momento en la historia Jesús fue creado, y otros que han sido más atrevidos han llegado a decir que el Espíritu Santo es una fuerza y que no hace parte de la deidad o de la divinidad. Hace en el año 2014 más o menos, yo estaba viviendo en el 2014, 2013, estaba viviendo en Buenos Aires, en Argentina. Y allí conocí varios hermanos, allá habían muchos hermanos de Bolivia. Entonces recuerdo que un hermano boliviano, él llega a mi casa una vez y me dice, hermano, no, esa semana me lo encontré y me dijo, hermano Jimmy, necesito hablar con usted. Entonces yo le dije, vaya a mi casa, ¿cuándo puedo ir? Tales horas. Cuando llegó, él me dijo, hermano, necesito hablar con usted. Yo le dije, bueno, tengo que hacer otra cosita. Si no es de mucha urgencia, pues me espera. Me dijo, no, sí, es de urgencia. Le dije, sí, bueno. Me dijo, es de vida o muerte. Yo le dije, bueno, está bien, voy a escucharlo. Y el hermano empieza a mostrarme algunos textos y algunos pasajes, tanto de la Biblia como del Espíritu Profecía, que habían sido tergiversados por ellos. Como conclusión a todo esto, el hermano empezó a mostrarme de que el Espíritu Santo no hacía parte de la deidad. Quizás para algunos pueda parecer algo extraño o quizás sea algo nuevo, hermanos, pero estos hermanos no creían en el ministerio y en la obra que el Espíritu Santo realiza. Recuerde que el Señor Jesús fue muy claro y Él dijo que me conviene que yo me vaya porque si no, ¿qué? No vendría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que es el mayor don que Dios le ha podido dar a la humanidad. Es el Espíritu Santo. Es más, inclusive el deseo de toda la gente en la 6:23, la hermana White dice que para nosotros lograr la victoria sobre el pecado necesitamos un poder que viene de lo alto. Y ella apunta y dirige hacia el Espíritu Santo. Entonces, quizás algunos de pronto dicen, bueno, y el Espíritu Santo pareciera, ¿cierto?, que Él es como algo inferior. Entonces, estos hermanos lo que hacen, o este hermano, empieza a presentarme su teoría, ¿cierto? Y tratando de difamar algo
¿cierto?, que ya está establecido en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Cuando Él empieza a mostrarme, a decirme que mire, que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo no hace parte de la deidad, que es una fuerza, que es un poder que sale de Jesús, que sale del Padre, entonces yo me empiezo a sorprender. Yo me había leído un libro que se llama Defendiendo la Divinidad, hacía unos añitos atrás, y ese libro me ayudó un poco a poder defenderme de la situación. Este hermano no daba el brazo a torcer, ¿cierto? Él habló. Cuando yo fui a presentarle mis argumentos, él me dijo, no. Primero iniciamos con el Espíritu de Profecía, y él me dijo, no, esa cita no, porque ha sido tergiversada. Ah, bueno, vamos para otra. Libro del Evangelismo, página 202. No, esa tampoco, esa ha sido añadida. Ah, bueno, vamos para el deseo de la gente. No, esa también la modificaron. Y entonces al último le dije, bueno, te agarremos la Biblia. Ya no quise leerle más de la hermana White, vamos a leer entre la Biblia. Me dijo, no, esa también la manipularon los jesuitas. Entonces otra, esa también es un error de ortografía. Y bueno, entonces yo le dije, hermano, pues entonces tenemos un problema. Entonces vamos a quemar la Biblia y vamos a quemar todos los libros de la hermana White. Porque si todo está torcido, pues yo para qué voy a leer eso. Dijo, no, hermano Jimmy, tampoco. Dije, bueno, a no ser que usted sea jesuita y usted ayudó para que hubieran tergiversado todo eso. Entonces ya lo último, ya viendo yo el debate que no hubo posibilidad, ¿cierto? Yo le dije, hermano, vea, usted está perdiendo tiempo y yo también. Usted a mí no me va a convencer, ¿ok? Ni yo tampoco voy a ser capaz con usted de convencerlo. Entonces, dejemos hasta acá y cada uno a su casa. Al final de toda esta historia, los hermanos que empiezan con esas tergiversaciones de Dios, hermanos, terminan mal. Ese hermano, pocos días, la esposa fue a mi casa porque éramos muy amigos, me dijo, voy a denunciar a mi esposo, le voy a poner una demanda. Y yo le dije, ¿cómo así? Pues yo sorprendido, sin conocer pues el contexto, por qué. Ella me contó que su hermano, que su esposo, se estaba acostando con su hermana, o sea, con la cuñada de que vivía con ellos. Entonces, todos esos hermanos que hablan, hermanos, concerniente a esas cosas, siempre terminan mal. Hermanos, entender el tema de la deidad, para mí, creo que es un tema importantísimo. Porque según el concepto que ustedes tengan de Dios, asimismo va a ser su vida con el Señor. Les pongo un ejemplo. A mí me enseñaron de un Dios que era cruel, que era malvado, que era vengativo y que era sanguinario. Que si usted no hacía caso, lo castigaba. A mí me enseñaron esa clase de Dios, ¿cierto? Entonces mi mamá me decía, si usted se porta mal, el Señor lo va a castigar. ¿Es así? ¿Es así? No, así no es. No, es una mala interpretación de quién es Dios. Por eso, muchos hermanos de otras denominaciones no les gusta el Antiguo Testamento, porque tienen un criterio y un concepto de que el Dios del Antiguo Testamento, ¿cómo es? Es malo, ¿cierto? Y que si no hace caso, a todos va a matar, ¿sí o no? ¿Han escuchado ustedes eso? Entonces, por eso la gente le dice, no, nos gusta más el Nuevo Testamento. Nos gusta que nos hablen del Nuevo Testamento. Entonces, Satanás, hábilmente, estando en el cielo, Satanás empieza a idear su trabajo de difamar y de destruir la imagen de Dios o el carácter, o distorsionar el carácter de Dios, ¿cierto? En su cometido siempre logra embaucar a bastantes. El Señor dice, bueno, no hay lugar para usted. Empieza el conflicto, lo echan, lo expulsan. El único planeta, dice primero escrito, al cual pudo entrar fue a este. Llegando acá, sigue con su incursión, ¿cierto?, de engañar a la población y de distorsionar quién es el Señor. Y ustedes lo notan cuando llegan al Nuevo Testamento, que aún los judíos tenían una distorsión del carácter de Dios. Y recuerden que una ocasión, cuando los apóstoles fueron a predicar en cierta región y no les hicieron caso, ¿cierto? Cuando en una ocasión fueron a predicar y ellos no quisieron escuchar el evangelio, los apóstoles fueron, Señor, pues esa gente no quieren escuchar el evangelio.
Si usted quiere, hacemos descender fuego del cielo a que los quemen a todos. ¿Qué concepto y qué concepción tenía la gente de Dios o los apóstoles? ¿Cuál? ¿Que Dios es amor? No. Que Dios era vengativo, que Dios destruía al que no le hacía caso, ¿cierto? Y aún a veces uno de padre le enseña eso a los hijos, ¿o no? ¿Cierto? Jesús no te ama si eres desobediente. ¿Han escuchado eso? Yo a mi primera hija le enseñé eso, tristemente. Con la segunda traté de cambiar y bueno, ya con la tercera, sí no lo volví a hacer. Pero en mi primer laboratorio, con mi primera hija, sí tuve ese problema. Entonces una vez mi hija muy pequeña hizo algo y estaba llorando y yo le dije, mami, ¿qué pasó? Me dijo, papi, es que hice algo muy malo y Jesús ya no me ama, ¿cierto? Y había quebrado algo. Entonces, piensen ustedes en eso, de que tristemente a veces nuestro concepto de Dios está totalmente ¿qué? Errado. Estamos equivocados de quién es Él. ¿Okay? Hay algo que me llama mucho la atención, hermanos, y es lo que dice el apóstol San Pablo, hablando y haciendo alusión a lo que es el misterio de la piedad. Esta semana hablaba con mi esposa y le decía yo algo. O sea, piensen ustedes en esto por un momento. Si yo lograra contar cuántas gotas de agua entran en una cuchara, para que ustedes puedan dimensionar realmente el Dios que tenemos. Si yo logro contar, yo le puedo poner que 25 gotas entran en una cuchara. ¿Sí o no? Más o menos. 25 o 30 gotas caben en una cuchara. Ahora, ¿cuántas gotas de agua tiene el mar? ¿Cuántas gotas? No sabemos. Ah, bueno. No son capaces de poner, se le cayeron los ceros. ¿Sí o no? Difícil. Ahí es complicadísimo. ¿Ok? Hermanos, y a eso, quizás es lo que nosotros no hemos podido comprender quién es Dios. Porque el Señor no quiere satisfacer la curiosidad y la morbosidad humana. Para decirle, mire, yo tengo pecas. Mi nariz es perfilada. Soy de ojos azules. Dios no se desgasta en eso. ¿Por qué? Eso no es necesario. ¿Cierto? Nosotros diríamos, esos son detalles técnicos. ¿Cierto? Es como yo preguntar, bueno, porque hay gente que es así. Bueno, ¿de qué color era la cama de la hija de Jairo? Ah, ¿de qué color sería? Te empieza usted a especular, ¿cierto? Y usted se empieza a introducir en aguas que no tienen salida, ¿cierto? Dios ha revelado lo pertinente que usted necesita para ser salvo. ¿Qué hay que hacer? Buscar eso, indagar eso. Por eso dice Deuteronomio 29:29, que las cosas que secretas pertenecen a Él. Y las reveladas son ¿para quién? Para mí, para indagar, para investigar, ¿cierto? Lograr entender y comprender el amor de Dios, por eso dice el apóstol Pablo, es el misterio de la piedad. Que Él siendo Dios, ¿cierto? Deja su reino, viene a esta tierra y se hizo hombre para poder rescatarnos a nosotros. Y algunos pueden decir, no, pero pues, hermanos, para mi mente, para mí es difícil todavía concebir eso. Entender cómo Él siendo Dios se rebajó tanto. Porque es rebajarse. Imagínense que ni aún el Señor permitió que un ángel lo hiciera. Ni aún permitió que un ángel lo hiciera. Él mismo decidió hacerlo. Cuando hablamos del Padre, cuando hablamos del Hijo y del Espíritu Santo, recuerden que estamos haciendo alusiones a un título, no a su naturaleza. Estos hermanos, el que yo le decía, él me llegó a decir de que en algún momento de la eternidad Dios creó a Jesús y que Jesús fue el primer ángel que Dios creó. Sabiendo que la Biblia enseña otra cosa. Sí, gracias, pastor. La doctrina del arrianismo. Hermanos, es triste que nosotros, o que bueno, que muchas personas no tengan bien en claro
lo que eso involucra. Hay un comentario que nos dice, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una unidad de 3 personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos los omnipresentes. Es infinito y escapa a la comprensión humana, o sea, a su naturaleza. ¿Okay? Aunque se le pueda conocer por medio de su autorrevelación. Es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Hermanos, hay un conflicto, y ese conflicto, y no sé si saben, bueno, yo de pronto el pastor sí sepa, ya ahorita, hermanos, esos hermanos están empezando a poner sus falsas enseñanzas acá en Colombia. No sé si creo que se dio cuenta en Chinchiná, hace poco llegaron unos hermanos de eso y crearon una confusión en la iglesia en Chinchiná. Tristemente, pues la gente se dejan convencer porque tienen argumentos torcidos, pero tienen, ¿cierto? Y entonces el que no sabe, pues dice, uy, sí, esto es nueva luz, y se van en pos de eso. Hermanos, hay algo interesante que para los judíos, ¿cierto? Para los judíos, ellos creían, y vamos a leerlo, está en el libro de Deuteronomios, en el capítulo Deuteronomio 6, 4. El Shema, gracias. En el Shema, esto, hermanos, este es el santo y seña de un judío. No sé si ustedes sabían eso. Este es el santo y seña para ellos. Versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Algo muy interesante y particular es que aunque ellos presentan, ¿cierto? Y nosotros quizás, aunque nosotros creemos, es un solo Dios, ¿en qué? Y 3 personas lo componen. Entonces, para el judío, inclusive a veces puede ser hasta, y dice que algunos de los más expertos en lenguas y todo eso, dicen que aún para ellos ha creado mucha confusión. Porque, hermanos, entender la unidad de Dios es el meollo de todo este conflicto. Entonces, una vez un pentecostal me dijo, entonces ustedes creen en un Dios que tiene 3 cabezas. Y decían, no es así. Entonces él me decía, no, es que ustedes no saben interpretar la Biblia. Y lo que dice ahí es que yo puedo ser, en mi casa yo soy papá, ¿cierto? En mi trabajo puedo trabajar con mi padre, soy hijo, ¿cierto? Y así me empezó a explicar y yo no le veía forma a eso. Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús dijo algo, ¿se acuerda? Me dijo, me voy, pero enviaré ¿a quién? A otro, ¿cierto? La palabra clave es otro. Si hubieran sido los mismos, él le ha dicho, no, tranquilo, yo me voy, yo subo y yo mismo me vuelvo a mandar, no se preocupen. No, digo, yo enviaré ¿a qué? A otro, es la palabra clave, ¿cierto? Y entender la función que cada uno realiza es entender el plan de la salvación, porque cada uno cumple una función para rescatar a la humanidad. Dice el libro La Redención que cuando se trazó el plan de la salvación, dice la hermana White, a esta reunión solamente se le permitieron entrar al Padre y al Hijo. Nadie más pudo entrar a esa reunión, al concilio celestial. Léalo, está en Historia de la Redención. Entonces ese hermano con el que yo estaba hablando me dijo, mire, si el Espíritu Santo era parte de la deidad, ¿por qué no lo invitaron a la reunión? Porque solo entró Jesús y el Padre. Yo le dije, hermano Hans, hasta mi hija es capaz de explicarle eso. Entonces él se enojó. ¿Cómo que su hija me puede explicar eso? Yo le dije, sí. ¿Sabe por qué no invitaron al Espíritu Santo? Porque no había necesidad de invitarlo. Porque es omnipresente. ¿Necesita invitación a alguien que es omnipresente? No hay necesidad. ¿Cierto? ¿Por qué la hermana White dice que solo el Padre y el Hijo entraron a la reunión? Porque para los ángeles en ese momento ellos eran ¿qué? Visibles, se podían ver. Entonces por eso en el concilio
que se realizó para salvarlos a ustedes y a mí, ¿cierto? No había necesidad de ¿qué? De invitarlo, porque él podía estar presente en esa reunión. Hermanos, hay algo que nosotros necesitamos comprender y es que la palabra uno en la Biblia significa unidad o puede ser pluralidad. O sea, que es una forma en que el cielo puede trabajar. Ejemplo, ¿cómo es posible que la Biblia diga que es un solo Dios, pero lo componen tres personas? Es como algo ilógico y no es fácil. Digamos, el nombre de Dios es un título, recuerden, es un título, mas no es su naturaleza, es simplemente un título. Ejemplo, mi empresa se llama Coca-Cola, ese es el título, ¿sí o no? Pero esa empresa la manejan tres personas, ¿cierto? Está el presidente, el vicepresidente y el administrador. Somos tres. Resulta ser que hay una reunión. Entonces el presidente no puede ir, pero manda al vicepresidente, ¿cierto? Él cuando llega a la reunión, llega como representante ¿de qué? De la empresa, de Coca-Cola, ¿sí o no? Es lo mismo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Jesús vino en representación ¿de quién? De esa unidad, de esos tres seres, de esos tres que están tratando de salvar a la humanidad. Ahora, hay unos versículos que me llaman mucho la atención y se los voy a leer, porque hermanos, en la Biblia, cuando nosotros vemos el nombre de Dios, no vuelvo y le repito, como dije hace un rato, no quiere decir tanto, no habla tanto de su naturaleza, sino del cargo o de la función que ellos están utilizando. Por ejemplo, ustedes ven que en el Antiguo Testamento hay varios nombres, ¿cierto? Está Elohim, el Shaddai, ¿cierto? Creo que es Rafa el otro, y varios nombres. Y cada uno de esos nombres tiene que ver con la función y con el trabajo que ellos están desarrollando. ¿Okay? Nada que ver con su naturaleza. Y ahí es donde nosotros ya no podemos entrar. ¿Okay? Nosotros podemos hablar de lo que Él está realizando. Vamos a ver unos versículos, vamos a ver cómo es que funciona la dinámica de la deidad, porque aquí es donde ha venido el conflicto, que la gente no logra percibir cómo es posible que sea un Dios, pero en tres personas. ¿Cómo es eso? ¿Cierto? Ahora, en contraste con las naciones paganas tenían varios dioses, ¿cierto? Por eso algunos nos atacan y dice que nosotros hemos adoptado la doctrina, una doctrina católica, ¿cierto? Algunos dicen eso, que porque nosotros creemos en un Dios, pero en tres personas. Entonces ustedes adoran tres dioses, me han preguntado a mí. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Nunca lo han preguntado? A mí me lo han preguntado muchas veces. Entonces, ¿cómo explico yo eso? ¿Cómo le digo a la gente? No, es que lo que hay que entender es que cuando dice un solo Dios, es que es el nombre de la empresa, disculpen la expresión, pero toca decir así. Es el título que se le da a quién. A los tres, ¿entienden? Los tres van a trabajar para salvar el nombre, pero cada uno ocupa un rango, un puesto. ¿Por qué Jesús es el Hijo? ¿Será que Jesús es inferior al Padre? No, no. Muy bien. ¿O fue engendrado en algún momento? ¿Por qué la Biblia le dice al Señor Jesús el primogénito? Porque el contexto de la cita viene hablando de la resurrección de los muertos. Y el primero en resucitar fue el Señor Jesús. Ojo, recuerden que en el Antiguo Testamento hay tres resurrecciones. ¿Sí o no? Hay tres resurrecciones. Pero ellos no resucitaron ¿de quién? De ellos mismos. Fue Dios el que los... En cambio Jesús dijo que yo puedo ¿qué? Él podía ¿qué? Resucitar. ¿Sí o no? Y el único que puede hacer eso es ¿quién? Es Dios. Y lo único que lo puede hacer es un creador. Alguien que creó. Porque una persona que ha sido creada no puede ¿qué? No puede resucitar. ¿Cierto? Digamos que yo me muera mañana y digo, me voy a levantar en 15 días porque hay un seminario, no me lo va a perder. No, no lo puedo hacer, porque yo soy creado. Soy un ser que fui creado. ¿Okay? Entonces, si Jesús hubiera sido creado, Jesús no pudiera haber resucitado él mismo. ¿Sí o no? Eso lo dice la Biblia. La Biblia le dice que él podía ¿qué? Resucitar. Ahora, vamos a ver, voy a tratar
yo sé que para algunos es un poco difícil, yo estoy tratando de hacerlo un poco más fácil porque no es tan fácil entenderlo, valga la redundancia. Pero vamos a ver un poquito la dinámica. Dice, hay un comentario, en el Antiguo Testamento nos enseña explícitamente que Dios es triuno. No es menos cierto que se refiere a una pluralidad dentro de la deidad, que cada uno cumple una función. Ahora que me acuerdo algo que no les dije, cuando se traza el plan de la salvación, ¿cierto? Y cuando la única manera de salvar al hombre es que uno de nosotros vaya y lo salve, era la única forma. Porque si no hubiera sido así, pues se hubiera mandado un ángel, ¿sí o no? Entonces, estando en el cielo, dice la hermana White, que el Señor Jesús se ofreció a venir a rescatar al hombre. Él se ofreció, no porque él fuera menor, no porque él fuera inferior, sino que él dijo, bueno, pues alguien se tiene que quedar acá, ¿sí o no? Entonces, quédese usted y yo voy a ir a rescatar al hombre. ¿Y el Espíritu Santo qué va a hacer? Decía alguien, es que el Espíritu Santo parece que es el niño de los mandados. Y no, él no es el que hace los mandados. Desea a todas las gentes, dice la hermana White, que el sacrificio de Jesús no hubiera sido completo sin el ministerio del Espíritu Santo. Porque mientras que Jesús está intercediendo, el Espíritu Santo, ¿qué viene a hacer acá en la tierra? A convencerme de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿es el niño de los mandados? No. Él acaba de complementar lo que se inició. El Espíritu Santo hace eso. Y hemos venido estudiando la lluvia tardía, ¿cierto? Que viene involucrada con la obra del Espíritu Santo. Ahora sí, Génesis 1:26, vamos a leer unos versículos donde vamos a ver cómo es que funciona esto. Ahora, si fuera solamente una persona, ¿cierto? Pues la Biblia sería muy enfática y sería clara. 1:26 dice, entonces dijo Dios, recuerden, Dios aquí es que es el título, no se le olvide, ¿ok? No es la naturaleza de él, es el título. Entonces dijo Dios, dijo la deidad, Dios los que estaban allí, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Les hago una pregunta. ¿Será posible que, porque me decían, no, es que el Señor cuando alguien me dijo, de esos que predican eso, me dijo, no, es que el Señor cuando dijo que hagamos, le dijo a los ángeles. Y yo le digo, bueno, esa idea está muy reforzada y es muy descabellada. ¿Cómo es posible que el Señor invite a los ángeles a que le ayuden a crear? No, sí, lógico. Si los ángeles son ¿qué? Son creados. Y un ser creado no puede ¿qué? No puede crear. Lo que hacen es destruir, ¿sí o no? Eso sí podemos hacer, destruir. Pero hermanos, no es posible que el Señor le diga a los ángeles, venga, ayúdenme, aquí vamos a hacer al hombre. No. ¿Fue quién? ¿Está embalado? No, venga, estoy embalado. Sí, denme una manito. Entonces, quiere decir que esa unidad de ellos, ¿cierto? Estaban en común de acuerdo. Y él dijo, vamos a hacer el hombre. Quiere decir que no estaba ¿qué? No estaba solo, estaba acompañado. Y es más, mire que utiliza 2 veces, hagamos al hombre a nuestra semejanza, ¿cierto? Ok, exacto. O decir, no, yo mismo voy a hacérmelo a mí mismo, ¿cierto? No, él dice, hagamos, ¿ok? Hay otro versículo, está en el capítulo 3, el versículo 22, donde nosotros aquí vemos, y varias ocasiones Dios utiliza o emplea plurales para demostrar de que no era solo, que él no estaba solo, que estaban, ¿quién? La deidad, los 3 estaban juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo más interesante de todo esto es que ellos trabajan en unidad siempre. Uno no va a hacer nada sin que el otro se dé cuenta. Todos trabajan en unidad, pero cada uno, dice la hermana Juan y la Biblia, cada uno son independientes, digámoslo así, cada uno son diferentes. Dice el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, ¿cierto? Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues,
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿A quién le comentó eso? ¿A los ángeles? No, eran los tres, estaban ahí, ¿cierto? Y dijeron, no, veamos, miren lo que está haciendo el hombre, ¿cierto? Vamos al capítulo 11, versículo 7. 11:7. Hablando de la torre de Babel, dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Nuevamente utiliza, ¿cierto? Dijo que en plural, muy bien. Y eso es lo que está utilizando la Biblia. ¿Cómo? Dice, ahora pues que descendamos. Entonces, hermanos, como les decía, si nosotros logramos entender esto, nosotros vamos a entender de que todo lo que ellos han hecho, lo han hecho porque quieren salvarnos a nosotros. Es más, me llama la atención porque la hermana White dice que antes de que el hombre pecara, Dios trazó el plan de la salvación, dice la historia de la redención, porque Dios de antemano ya lo sabía. ¿Cómo? Ni idea. Ahí sí ya está difícil uno entrar a ese mar, es muy complicado. Por eso, las dudas que aquí no se puedan explicar, el Señor se va a encargar de explicarnos. Todo eso lo tiene Él reservado para nosotros. Yo les decía, hermanos, el misterio de la piedad, como yo les ponía ahorita el ejemplo del mar. Mano, entender el amor de Dios es como llegar a contar las gotas que hay en el mar. Si lográramos hacer eso, entenderíamos realmente lo que significa el amor de Dios. Porque el amor de Dios fue tan grande que Él, ¿cierto? Que Él pensó en nosotros antes de que hubiéramos nacido. Es más, antes de que estuviéramos quizás siendo planeados por nuestros padres. Ya Él había trazado todo eso. Por eso dice que desde la fundación del mundo, ¿el qué? Él nos escogió, ¿cierto? ¿Es casualidad el hecho de que nosotros estemos aquí reunidos? No, no es casualidad. Porque, como yo le decía a alguien que día, le dije que en el mundo más o menos ahorita, bueno, hace poco que hice unas estadísticas, hay más de 8.000 millones de habitantes en el mundo. 8.000 millones de habitantes. De esos 8.000 millones de habitantes, aquí habemos, ¿qué? Como 80, más o menos. Ok. Entonces, aquí no hay ni el diezmo de 8.000 millones de habitantes. Pero piensen ustedes por un momento en esto. Si de 8.000 millones de habitantes, el Señor lo llamó a usted y no lo llamó a ellos, ¿qué tienen ustedes que Dios vio que necesitaba y por eso están acá sentados? ¿Qué tienen ustedes de bueno? Tienen que tener algo bueno, ¿cierto? Por eso el Señor los escogió, ¿o no? ¿Ustedes no han pensado en eso? Yo a veces pienso, puede haber gente más preparada, gente con más capacidades, gente con más talentos que uno. Y mire, el Señor lo escogió a uno para que viniera a ser parte de su pueblo. Hermanos, imagínense que ahí simplemente estamos rascando la superficie de lo que significa que el amor que Dios nos tiene. Porque ahí recién apenas estamos viendo algo. Y hacer todo eso en función de la humanidad es el tema que quizás durante mucho tiempo nosotros vamos a estar aprendiendo en el reino de los cielos. Allá vamos a entender el trabajo del cielo. Vimos entonces que cada uno cumple una función. Vimos que los tres, estaban en conjunto, los tres estaban unánimes, ¿cierto? Trabajando para la salvación de la humanidad. Por eso es que el Señor Jesús dijo, ¿cierto? Y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Podemos llegar a esa unidad? Sí. ¿Podemos llegar a la unidad a la cual llegó la deidad? Sí, podemos lograrlo. Porque el Señor, cuando el Señor habla de unidad, habla del mismo propósito, el mismo plan, el mismo fin. Eso es unidad. Por eso la Shema dice, ¿cierto? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué? Está unido. Ellos son uno.
Ellos tienen el mismo propósito, tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es? La salvación de nosotros. ¿Difícil de entender eso? No, yo no le veo. Muy bien, y esa es la verdadera unidad, ¿cierto? A la cual el Señor inclusive nos invita a nosotros. Que así como ellos tres son uno, el mismo propósito, el mismo fin, que nosotros también lo seamos. ¿Recuerdan la experiencia del Pentecostés? Vamos al libro de Hechos. En el capítulo 1, está Hechos capítulo 1, vamos a leer el versículo. ¿Dónde es que está? Se me perdió, pero entonces pasemos al 2. Leamos desde el 1, hablando del día del Pentecostés. Quería leerles uno, pero se me pasó. Desde el versículo 1, nosotros leemos y dice aquí: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos como unánimes, eran uno, ¿cierto? Dice juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, un estruendo que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho un estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia y en Judá, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua y las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban diciendo que están llenos de mosto. Mano, ¿cuánto tiempo les duró o les costó a los apóstoles llegar a esa unidad? ¿Cuánto tiempo? Bueno, sí, también había uno donde habla de las que habían diferencia entre ellos. Gracias. Sí, el 14 del 1 nos dice: todos estos prevalecían unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gracias, David. Hermanos, ¿cuánto les tardó a ellos llegar a esa unidad? ¿Cuánto tiempo? A ver, piensen. ¿Cuánto tiempo les tardó a ellos llegar a la unidad? Tranquilos, no tengo afán. Aquí está mi esposa, así que me puedo quedar hasta las 3 de la tarde. No es por el almuerzo. ¿Cuánto tiempo les duró a ellos llegar a la unidad? ¿Cuánto? Desde que andaban con el Señor Jesús hasta que Ok. Hermanos, 3 años y medio estuvieron al lado de Jesús. Y durante todo ese tiempo, dice la inspiración, que habían miramientos, habían divisiones y habían conflictos internos. Es más, dice que entre ellos se peleaban el puesto. Y dice que murmuraban: ¿quién se irá a sentar a la derecha?
¿Quién? A mí, al menos a mí que me toquen la izquierda. Al menos que me toquen la izquierda. Yo, no pasa nada. Y dice que habían problemas entre ellos internos. Y me llama mucho la atención. Porque, hermanos, esa unidad armoniosa que tiene la deidad, el Señor quiere que nosotros la podamos experimentar en esta tierra. Sin esa unidad, nosotros no vamos a ver el reino de los cielos. Ahora, déjenme decirles, y me atrevería a decir, que para yo llegar a esa unidad se demoraron 10 días. 10 días tardaron. Y les voy a dar mi argumento por qué lo creo. Porque cuando Jesús resucitó, había una fiesta que había iniciado, empieza la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Empezó el viernes por la noche, ¿cierto? También empezó una fiesta que se llama los panes sin levadura, el sábado por la noche, ¿cierto? Y el día 15, o sea, el domingo, empezaba una fiesta que se llama la fiesta del Pentecostés o de las primicias. Las primicias duraban 7 días y seguía la otra fiesta que duraba 50 días. Por eso se llamaba la fiesta del Pentecostés. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con los apóstoles después de que resucitó? 40, ¿cierto? Ok. Al día 40, el Señor Jesús emigró, se fue. Y ellos quedaron los otros 10 días para recibir ¿qué? La fiesta del Pentecostés. Y al cabo, al cumplirse la fiesta del Pentecostés, ellos recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Cuántos días se demoraron para arreglar todos esos conflictos? Yo digo que 10 días, David. Porque el Señor, mire que el Señor estaba ahí y como que nada, ¿cierto? Lo tenían al lado 3 años andando con él, comiendo con él, viviendo con él, viendo señales, milagros, hacer cosas. ¿Y cómo estaba el carácter de ellos? No había sido transformado. Por eso cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, les digo, tanto tiempo estoy con vosotros y no lo han visto. O sea, Jesús no estaba hablando de su naturaleza, estaba hablando de ¿qué? De la esencia del carácter del Padre. Y eso es lo que yo necesito entender. Yo no necesito entender, será canoso. Yo no necesito preguntarme eso. Yo necesito entender que así como Él es en su esencia, en su carácter, así nosotros debemos de ser transformados. ¿Sí o no? ¿Cuántos días les duró? Pues yo creería, vuelvo y les digo, para mi percepción, creo que serían 10 días. Porque cuando Él se fue, ya ahí empezaron, ¿cierto? Y dice que ya nadie pedía y ni reclamaba nada como suyo. Dice que todo era de ¿qué? De todos, ¿cierto? El egoísmo desapareció rotundamente de sus vidas. La suficiencia propia se acabó. Porque uno aún, hasta en la cena, antes de la crucifixión, uno ve la suficiencia de ellos, ¿se acuerdan? Que todos bien sentaditos ahí ve. Bueno, ¿y quién va y el sirviente que va a lavar los pies, dónde está? Porque en la antigüedad se contrataba a quien hiciera eso. Yo pienso porque era como algo humillante. Y la sorpresa para ellos fue cuando el Señor, ¿cierto? Se pone el lebrillo y agarra las poncheras para lavarle los pies. Y bueno, ¿y qué pasó acá? Pero Pedro le dijo, no, Señor, ¿usted cómo le ocurre lavarme los pies? Si para eso hay alguien que lo haga. Hasta aún en eso, ¿cierto? Todavía ellos tenían la visión velada. La tenían todavía tapada. Ellos no percibían lo que el Señor les quería enseñar en ese momento. Y por eso quedó registrada la oración que el Señor hizo por sus discípulos. Avanzando, ¿cierto? Hacia ese momento cuando iban a recibir ¿qué? El Espíritu Santo. San Juan 17. Voy a leerles porque a mí me parece que esta oración, hermanos, es uno de los mayores ejemplos de la unidad que hay en el cielo y la unidad que Dios espera que se pueda ver en su iglesia. ¿Saben por qué el Señor no ha venido? ¿Saben por qué no ha venido? Porque no estamos unidos. Estamos bajo el mismo techo, pero todavía estamos divididos. Y hasta que eso no se solucione, pues el Señor ¿a qué va a venir? ¿Qué? Imagine, aún hasta en eso el Señor está extendiendo su misericordia. Porque los conflictos que todavía estamos viviendo acá nos impiden que el Espíritu Santo pueda realmente descender. Y la lluvia tardía sí nunca va a caer. Porque todavía hay divisiones, ¿cierto?
Entre esposos todavía tenemos conflictos, ¿o no? ¿Cierto? Mi hija me detesta. El padre, como la hija no le quiere hacer caso o el hijo, entonces lo somete, lo obliga. ¿Sí o no? ¿Es unidad eso? No, porque el cielo así no funciona. El cielo nunca se va a imponer. El cielo nunca los va a forzar a que ustedes le obedezcan a Dios. El Señor no va a hacer nunca eso, porque eso está en contra de su naturaleza. Porque si Dios lo hiciera, usted sería un robot. Y Dios nunca me va a obligar a mí a que lo busque. ¿Okay? Si yo lo hago, es porque realmente el Espíritu Santo ha venido a mi mente y porque yo lo hago. San Juan 17, voy a leérselos. A mí me gusta mucho esa oración porque habla de unidad. Por donde ustedes lo vean, van a ver la unidad. Y yo lo comparo con la unidad que tiene la deidad. San Juan 17 nos dice, estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le distes, y en esta es la vida eterna, que te... ¿Ven que es importante tener una clara concepción de quién es Dios? Es que eso es lo que yo necesito entender. Realmente, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para mí? No, Dios es un verdugo. No, Dios es, si a mí me está yendo mal es porque Dios me castigó. ¿Han visto ustedes eso? Yo escucho hermanos que pasan por prueba y dicen, no, Dios me mandó una prueba. Es que Dios nos está castigando. Y me da tristeza, ¿cierto? Porque miren la imagen que tienen de Dios. Y no es así. Palabras de vida del gran maestro. La hermana Joy dice que cada uno es arquitecto de su propio destino. Si yo soy diabético, ¿por qué sigo comiendo azúcar? ¿Por qué? ¿Es porque me quiero morir más rápido o no? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Y usted por qué es diabético si Dios le entregó el páncreas sano? ¿Por qué? Porque usted es arquitecto ¿de qué? De su propio destino. ¿Sí o no? Porque nos estamos cuidando. Sigue diciendo entonces, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre, o sea, su carácter, he manifestado tu carácter a los hombres, que el mundo, del mundo que me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. ¿Cierto? ¿Qué más? Así como nosotros. ¿Ve? Y el Señor hace nuevamente énfasis en eso, y está hablando de qué, de naturaleza o de cargos. Hablando de su cargo, ¿cierto? De que los tres están trabajando y sacando adelante la empresa, pongámoslo así, ¿cierto? Los tres están trabajando en comunidad para poder salvar a la humanidad. Sigue diciendo, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardaré. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, los que estamos ahora acá, ¿cierto? Los que estamos ahorita en Manantial. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado, y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Ya voy a finalizar. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me han amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, la mayor oración que el Señor Jesús pudo haber hecho por su pueblo fue esta. Y esta es la mayor preocupación que tiene el cielo en este momento. Porque si hay algo que Satanás sabe, es que mientras que ustedes y yo estemos en desunión, él está feliz y tranquilo. El día en que nosotros lleguemos a ser uno, el día en que nosotros lleguemos a esa unidad, hermanos, el Señor va a venir por nosotros. Tristemente al Señor lo tiene frenado quizás eso. Y por eso, mire el Señor como fue enfático, hablando de qué, de la unidad. Recuerden que la deidad, hermanos, trabaja en unidad. Por eso, cuando nosotros estudiamos eso, cómo ellos lo hacen, el Señor quiere que nosotros reflejemos y vivamos eso también en esta tierra. ¿Lo podemos lograr? Sí, lo podemos hacer. Nosotros podemos llegar a ser uno. Inclusive, el Señor dice, si tan solo ¿qué? Dos. El Señor no necesita más gente. Con dos. ¿Cuánto necesitó el Señor en Babilonia para trastornar Babilonia? Bueno, podríamos decir que 4, ¿cierto? Podríamos decir que utilizó a 4, a Daniel y a sus 3 amigos. Y con esa gente, el Señor, ¿qué? Conmovió Babilonia. Les voy a poner un ejemplo para ir concluyendo. Cuando dice el pastor Alonso John, él escribió un libro titulado La Biblia en la Educación. Ese libro fue traducido al español. Y hay un capítulo donde él está hablando de la educación de Daniel. Y él dice que cuando se estableció la estatua, ¿se acuerdan? Para adorarla en el Valle de Dura. Dice él hace una aproximación y dice que Daniel no estaba solo. Dice que habían más cautivos, ¿se acuerdan? Porque Babilonia, Jerusalén ya había sido sitiada como 2 veces al mando de Nabucodonosor. Pero ya en la última él los toma cautivos y se los lleva presos a Babilonia. Pero él era selectivo, porque él buscaba gente de alcurnia, él no buscaba, se llevaba gente preparada, por así decirlo. Y dice el pastor que más o menos habían 120,000 judíos cautivos en Babilonia. ¿Cuántos? 120,000.
¿Cuántos se arrodillaron delante de la imagen? ¿Cuántos? Todos. Solo 4 no lo hicieron. ¿Cuántos? Ni el diezmo de 120,000. ¿Y qué pasó con los otros que estaban ahí? ¿Qué pasó? Bueno, si logramos entender la unidad con el cielo, nosotros el Señor nos va a terminar de preparar. Y el Señor así va a poder venir a reclamarnos. Como dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47. Dice, cuando el carácter de Cristo sea reproducido perfectamente en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Cuando lleguemos a la unidad, esa unidad que tiene la deidad, cuando lo logremos, el Señor va a regresar. Bueno, la invitación es a que le pidamos al cielo que si existen todavía conflictos, primero en mi hogar, porque es ahí donde radica todo esto. Si hay conflictos en nuestros hogares, necesitamos arreglarlos pronto, porque el tiempo de gracia va a terminar. Porque si yo mañana muero, mi tiempo de gracia ahí terminó. ¿Ok? Así que tratemos de arreglar nuestras diferencias, primero conyugales, y después aquí internamente a nivel de iglesia. El Señor les bendiga y les guarde. Nos ayude.